¿Creen ustedes en Latinoamérica, que sean los países? En Latinoamérica hay un problema más serio, porque se encuentran dos patologías asociadas, que son la malnutrición o la desnutrición crónica con la obesidad. ¿Sí? Ser gordo no es ser sano. Ser gordo no es estar bien alimentado. Ser gordo no es ser bien nutrido. ¿Sí? Usted tiene que aprender a diferenciar eso. El sobrepeso, la obesidad, no es sinónimo de peso. Algo está pasando. Entonces en Latinoamérica se combinan esos dos males. Las personas con sobrepeso o con obesidad, pero asociadas a procesos de malnutrición. Eso sí que es peor. Entonces, a partir de ahí, ¿cuáles creen ustedes que sean los dos países de América Latina donde existe el mayor porcentaje de obesidad? Donde la obesidad es por encima del 30%, o sea que cada 10 personas adultos, por lo menos 3 son obesas. Y tenemos que diferenciar el sobrepeso de la obesidad. Y la obesidad de la obesidad mórbida. ¿Sí? Ya ustedes ven el discovery. ¿Sí? ¿Cuál creen ustedes que sean los países en América Latina que estén ganándose los dos primeros puestos? Colombia y México. ¿Quién opina distinto? Brasil y México. ¿Quién opina distinto? No sabe, no responde. Brasil y Colombia. Siempre. A ver, ¿cuál creen ustedes? Brasil y Colombia. Miren la respuesta. ¿Por qué todos meten a México? Por lo general, todos los mexicanos son chaparritos, son gorditos, ¿cierto? México encabeza la lista. Y el segundo país es Chile. Chile y México encabezan la lista de los países que tienen pobreza clínica. Es que, o sea, miren la relación entre mejor economía y mayor obesidad. Yo lo pondría en duda. ¿Usted cuál cree que sea el porcentaje de sobrepeso en Colombia? Sobrepeso. Entonces, ¿qué diferencia el sobrepeso y obesidad? ¿Cierto? Tiene que ver con el índice de masa corporal. Si ustedes tienen más de 25 y menos de 30 o 29.9, están en sobrepeso. Recuerden que yo les decía cómo calcular el índice de masa corporal. Si superan el 30 o más, ya son obesos. Si llegan a 40 o más, se llaman obesos mórbidos. Entonces, en Colombia, ¿cuál creen ustedes que sea el porcentaje de sobrepeso, de ahí para arriba, que tiene la población nuestra? 40%. No. Fíjense que le gusta opinar de todo y se quedó callado. 25%. 20%. ¿De qué es la contadora aquí? 30%. 55%. Bueno, en Colombia tenemos un 56%. ¿Sí? 56% de sobrepeso de carrera, de índice de masa corporal en el 35%. Con un agravante, y es que 1 de cada 4 niños tienen sobrepeso o tienen obesidad. El 25% de la población infantil ya está en riesgo. Con un agravante adicional, ya ustedes vieron la histología del tejido adiposo. ¿A qué da esa diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un tejido adiposo hiperplásico de uno hipertrófico? ¿Listo? Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea más peligroso, el hiperplásico o el hipertrófico? ¿Cuál creen ustedes que haya mayor respuesta, mayor posibilidades de bajar de peso, si es hiperplásico o es hipertrófico? Bueno, entonces les vuelvo la pregunta, ¿a qué edad se diferencia el tejido adiposo?
películas han visto, pero el tejido adiposo sí, como que no había, porque me hablan del tejido adiposo pardo, cuando hablamos de genética, ya eso es parte del proceso. Entonces, miren, normalmente una de los impactos hormonales más grandes viene durante la fase de la preadolescencia y la adolescencia. Por eso es que la niña, cuando tiene sobrepeso u obesidad, tienen dificultades en la regulación de los ciclos menstruales, tienen dificultades en la fertilidad, tienen dificultades en muchas cosas porque el gozo es un órgano hormonal. Entonces, cuando ustedes someten al tejido adiposo al estrés del exceso de comida antes de la pubertad, ustedes lo forzan a que se divida. Entonces se vuelve hiperplásico. Cuando ustedes ya lo tienen con un valor, se han mantenido delgados, pasan la pubertad, llegan a la edad del adulto joven y se mantienen con una carga de tejido adiposo relativamente baja, cuando son adultos, lo pueden llenar, pero la cantidad es limitada. Entonces es más fácil tratar a un gordito que se engordó después de adulto que a uno que fue gordito de niño, que adelgazó en la adolescencia y volvió y se engordó en la edad adulta, porque el hueso tiene mayor cantidad de células, tiene mayor capacidad de almacenamiento. ¿Sí? Es importante que en la historia de las personas ustedes se pregunten cómo era el comportamiento de su peso en la niñez, cómo era el comportamiento de su peso en la adolescencia, porque el que fue gordito, o sea, hay una máxima: niño obeso, pónganle la firma que va a ser un adulto obeso. Así se haya adelgazado, así haya hecho lo que hayas hecho para bajar de peso, ejercicio, lo que sea, llega un momento en que esa tasa metabólica empieza a poblar la región y empiezan a aumentar, almacenar, porque tiene una gran cantidad de tejido que está ahí dormido, está latente y puede comenzar. Cuando alteramos esa balanza que yo les mostraba cuando hablamos energético, voy a comer más de lo que gasto, automáticamente empiezo a guardar, y si tengo un almacén, tengo unas bodegas desocupadas, pues las empiezo a llenar. Yo les decía que ustedes se van a enfrentar a un problema de salud pública que va a ser bien serio y que a muchos de ustedes les va a dar de comer. Eso sí, pónganme la lista. Récord man, en un momento. Miren el peso de ese muchacho. 635 kilos. Protagonista de algunos programas especiales de Discovery y los que matan. ¿Que alguna vez lo hayan visto? Por cuidar mucho cambiar. Miren, estamos hablando del 2022. De 1975 a la fecha, la cantidad de obesos en el mundo se ha cuadruplicado. Problema, las dietas refinadas. Segundo problema, el sedentarismo. Tercer problema, control remoto. Antes uno tenía que pararse en la cama hasta ver el televisor que estaba a 10 metros a cambiar el canal. Hoy en día le ponen un control al televisor, a la cortina, al ventilador, todo lo manejan desde la cama. Entonces, entre los países con más obesidad, lo ven ahí, miren que no parece Colombia. Está Estados Unidos, está China, está India, está Brasil, está México, está Rusia, está Egipto, está Indonesia, está Turquía. Y en estos países, por lo general, la obesidad es un patrón económico, un patrón de si se tiene para comer, para comer, porque hay una buena posibilidad. Bueno, en Colombia tenemos este muchacho que se llama Didier Silva, es nariñense, 400 kilos, lejos del gringo de los 135 kilos. Miren ustedes, 56.4. Y miren ustedes, y eso no es gratis. Existe un factor hormonal. ¿Sí? Existe un factor de fondo genético.
existe un factor de fondo de preservación de la especie, y hace que la mujer tenga la capacidad de almacenar más para poder en algún momento proteger ese proceso. Vaya a conseguirlo o durante el proceso de la lactancia. Entonces, en ese orden de ideas, si vamos a mirar en Colombia, en Bogotá, supuestamente la selva de cemento, la ciudad de todos, más del 60% de la gente venezolana. Y hay un factor de estrés, hay un factor de distancia, hay un factor de tiempos, que eso es. Pero si nosotros miramos, pues, de alguna manera los artistas han encontrado algunas razones y algunos motivos para volver esto un tema de promoción. Entonces ustedes hayan entrado en algún momento en un almacén de Patrimo. Patrimo tiene un sector de talla grande. Hay un 14 de talla grande, el 14 es el doble del 14 normal. Allá las niñas talla 8, talla 10, no van a tener nada que ir a hacer. Pues sí les sirve que sea para roparse. Entonces, a partir de ahí ya comienzan a ver, y ustedes ven en las ofertas del montón de ofertas para personas de todo. Porque esto se está volviendo una costumbre que lo más peligroso. Ya empieza a aparecer el comercio alrededor de ese ejemplo, que ya es humano. Y tiene que ver con esto lo volvemos parte del día a día. Que la gente en vez de adaptarse a lo que debe ser, pues se está adaptando a ser como ese, que les decía yo. No, porque usted ha oído la canción de hasta una canción hay de a los gorditos. Entonces dicen que la pinta es lo de menos, pues yo soy un gordo bueno, ¿cierto? Y ahí para arriba sigue la melodía. Entonces a partir de ahí les decía que lo más preocupante es que nosotros en este principio 17.53% en Colombia de obesidad y sobrepeso tanto infantil como de la adolescente. Guste o no les guste, de esto van a comer muchos de ustedes. Que quiera ser internista, que quiera ser endocrinólogo, el que quiera ser cirujano plástico, el que quiera ser cirujano gastrointestinal, el que quiera ser ortopedista, porque el peso produce daños articulares, hay un montón de que reemplazos de cadera, reemplazos de rodilla, cirugía de tobillo, por sobrepeso. Entonces viene el duelo de si existen los pesos pesados en niños. La niña tiene 2 años y pesa 50 kilos. El otro muchachito de 4 años pesando casi 70 kilos. Entonces ahí, no sé si ustedes se acuerdan de este muchacho, tienen que estar a la estrella de Discovery, Manuel, mexicano, murió hace muchos años tal vez. Ese era el protagonista de un montón de actividades, de intervenciones y de cirugías, cuando el diablo había y ya falleció. Y había bajado como unos, creo que eran como 150 o 180 kilos cuando se empezó y se murió. Y este, pues es un muchacho inglés, miren ustedes, después de la cirugía le hicieron una bariátrica, toda esa cuestión, y todo el peso que perdió, el sistema de salud británico le cerró las puertas, porque ya lo llevaba arreados, lo llevó para Estados Unidos, en Estados Unidos comenzaron a quitarle todo este montón de cuero que le sobraba y ustedes se imaginarán la chicharronada tan buena que hubo para esa fiesta. Entonces, cuando hablamos de líquido, hablamos de la absorción y transporte, vamos a hablar de hipogénesis, vamos a hablar de oxidación, vamos a hablar de glicólisis, vamos a hablar de hipogénesis. Alrededor de cómo entender qué es lo que está pasando. Yo creo que no voy a entrar tan con eso. Bueno. Entonces les decía que perder pesos se ha vuelto pues la necesidad del 30% de la mujer, el 30% de los hombres y el 45% de las. No más fíjense ustedes cómo abundan los centros de estética. Cómo está todo el mundo haciendo cuánta vaina hay, ingeniándose la comida. Todas las técnicas que hay de quemadores de grasa, ese cuento de que yo me pongo una cosa en el ombligo y bajo de peso, tengo que creer eso.
que yo me unto en las rodillas y con eso pierdo peso. ¿Sí? Entonces ustedes, que es un tema de equilibrios energéticos, un tema de equilibrio metabólico. No hay algo que ustedes puedan utilizar para hacer reducción selectiva o reducción líquida de peso. Que es que yo le garantizo a usted que usted se pone esta inyección, o usted se toma esta pepa, o usted se hace esta untura, o usted se hace esta medio, o usted se mete entre el agua con tales ramas, usted solamente va a bajar cadenas. Y usted solamente va a bajar abdomen. Usted solamente va a bajar espalda. O sea, porque hay un patrón hormonal detrás de todo eso y hay un componente genético. Yo les decía a ustedes hace unos días que el organismo tiene una pelea natural y grabada pues, en nuestros genes para perder peso. El organismo trata de conservar el peso a como debe ser. Porque tenemos unos sistemas de protección para la hambruna y somos genéticamente acumuladores de grasa. Entonces, si nosotros vamos a mirar ahí, pues vamos a tener nosotros aquí varias cosas. Primero, ¿de qué depende el mantenimiento del peso corporal? De lo que comamos, de lo que gastemos y de la cantidad de tejido adiposo que tengamos. No hay más. Así de sencillo. Tienen que entenderlo así. Como bien, como mal, como mucho, como poco. Hago mucho, hago poco, no hago. ¿Y qué tanta reserva tengo? Si tengo tejido adiposo blanco, tengo tejido adiposo pardo, tengo tejido adiposo hipertrásico, tengo tejido adiposo hipertrófico. De eso va a depender el que ustedes le comentan a la gente verdad y mentiras. Porque a la gente cuando va a bajar de peso le prometen el cielo y la tierra. Que comienzan a rotar de un lado para otro, al final terminan en un cirujano, le hace una lipo, le hace una abdominoplastia, le hace lo que sea, le saca la cantidad de grasa que la gente quiera, y después, pasado el tiempo, y no me pida por el la mayoría de cirugía bien, precisamente porque la gente no entiende que esto es un equilibrio. Entonces hay una serie de mecanismos que el organismo tiene que es resistente al cambio brusco del peso. Hablábamos de que la energía que ingresa es igual a la energía que sale. Hay un equilibrio energético ahí que tenemos que conservar y tenemos que mirar. Entonces, si nosotros miramos los lípidos, y ya ustedes lo vieron, esa es la definición de un lípido. Es una sustancia primero orgánica, que puede ser parcial o totalmente insoluble en agua, pero pónganlo en letras mayúsculas, tiene que ser soluble en solvente. ¿Sí? ¿Esto es un líquido? ¿Seguros? ¿Esto es soluble en agua? Sí. ¿Se les desarma en agua? No. ¿Sí? ¿Esto será un líquido? Si yo lo pongo en agua, ¿me desarma? No. Pero Ojo, moléculas orgánicas, parcialmente solubles o insolubles en agua, pero solubles en un solvente orgánico. Entonces, claro que lo digo. Miremos algunas de las funciones que pueden desempeñar los líquidos. Te vamos a mencionarlas, que siempre hablamos de que es nuestra principal reserva de energía, es nuestra fuente primaria del trabajo aeróbico, es el principal ahorrador de glucosa, son los principales ahorradores de aminoácidos y de proteínas cuando nosotros hacemos actividad física. Pero los lípidos, básicamente las grasas, no todos los lípidos son grasas, pero las grasas se convierten en nuestra principal reserva. ¿Qué es un solvente orgánico? ¿Qué es un solvente orgánico? ¿Cómo cuál? A ver, ustedes ya vieron química, No, vieron no. química orgánica, o un ácido, o una aldehído, o una acetona. Son los solventes orgánicos. Bueno, entonces nosotros vamos a tener aquí la principal fuente de energía. ¿Qué decíamos cuando veíamos nosotros bioenergéticos? ¿Qué decíamos cuando veíamos carbohidratos?
carbohidratos nos sirven para la energía anaeróbica de la fuerza inmediata del músculo. La energía aeróbica, el movimiento, la postura, el caminar, el respirar, el acostarse, el levantarse, el sentarse, todo eso depende de los músculos. Ahí como están ustedes ahorita, están viviendo de la grasita que tienen acumulada. No están viendo de la glucosa. En ese tira y coge de los músculos agonistas y antagonistas, cosas de esas, todo eso se está haciendo a partir de energía del ATP para poder tener el equilibrio de los tonos musculares de los líquidos. Básicamente depende de la grasa. Soporte estructural. ¿Por qué hablamos de soporte estructural? ¿Por qué creen ustedes que los líquidos sean soporte estructural en dónde? En las membranas celulares. ¿Cómo definen ustedes una membrana celular? Una bicapa fosfolipídica. ¿Cierto? Entonces, vamos a tener nosotros que todas nuestras estructuras están basadas en líquidos. Son aislantes eléctricos, son aislantes térmicos, son aislantes mecánicos. ¿Por qué decimos que son aislantes eléctricos? ¿Qué líquido nos ayuda a nosotros a aumentar o a disminuir la velocidad de conducción nerviosa que es eléctrica? Las vainas de... ¿Cuál? Amielina. ¿Y qué es la amielina? Un fosfolípido. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo se clasifican las fibras nerviosas? ¿Ustedes vieron eso? ¿De qué tipos? Mielínicas y amielínicas. ¿Cuál es la diferencia funcional? La velocidad. ¿Cuáles son más veloces? Entre más mielina, la velocidad es mayor. ¿Por qué? Salta más. ¿Cómo es la velocidad de transmisión de los nervios? Saltatoria. Saltatoria. Va de nódulo en nódulo. Y entre más grueso sea la resistencia al menor y anda más rápido. ¿Ustedes saben por qué uno cuando se golpea ese soba le calma el dolor? ¿Qué es lo primero que hace uno cuando se golpea? Agarrarse la... Cuando ustedes se golpean, se machacan, se pellizcan, lo que sea, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que ustedes hacen? Se agarran. Bueno, La presión baja. ¿qué es lo primero que uno hace cuando uno se golpea? Se soba. ¿Sí? ¿Quién me traduce eso en términos de neurocomunicación? Porque yo me sobo y disminuyo el dolor. Acuérdense ustedes que el tacto suave tiene terminales amielínicas o mielina. ¿Qué tipo de fibras son los receptores del tacto suave? La presión. Mielínicos. ¿Qué tipo de tractos tienen las fibras de dolor? Ambos. Por lo general las superficiales son amielínicas. Es decir, de dolor, transmisión de dolor. Tacto superficial y presión son mielínicas, las de dolor son amielínicas. ¿De cuál creen qué mensaje llega primero al cerebro? Las de tacto. Las de tacto superficial. Entonces, cuando ustedes le ganan la carrera contra el dolor, pues hay una sensación de bienestar. Y eso tiene que ver con un sistema eléctrico de transmisión que depende del grosor de las fibras, dependiendo de la envoltura de mielina que tenga la fibra nerviosa. Cuando hablamos de aislantes térmicos, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? Cuando hablamos de aislantes térmicos. O sea que nosotros podemos funcionar como un termo. Pregunta. ¿Quiénes aguantan más frío, los flacos o los gordos? ¿Ah? Los gorditos siempre viven acalorados. ¿Sí? Porque la capa de grasa subcutánea funciona como un aislante térmico. Entonces, el flaco, si ustedes meten a un flaco en un calorímetro, le ponen un termómetro, lo meten en agua fría, se van a dar cuenta que la temperatura del agua sube más rápido en el flaco que en el gordo. ¿Sí? Entonces, las personas delgadas
tienen corrientes de convección, eliminan más calor por transpiración que los gorditos. El gordito suda más. Hay gorditos que sudan poniendo helados. ¿Cierto? Porque la única forma de mantener temperatura corporal es evaporando. Sí. La persona delgada pierde calor por convección. El gordito no va a evaporar agua, por eso los gorditos sudan más para mantener la temperatura corporal. Y hablamos de que un aislante térmico, ¿cuál es algo? Cuando hablamos de aislante mecánico, ¿a qué nos referimos? Yo digo que es un aislante mecánico. Pongámosle un ejemplo contra el trauma. ¿Qué creen ustedes que pasa? Ustedes vieron anatomía, ¿cierto? Y ustedes vieron los cadáveres enteros o los vieron ya desarmados. ¿Lo vieron algún cadáver nuevo? Ya estaban desarmados. Sí, entonces, ¿qué le llamaba la atención de las articulaciones? ¿Qué le llamaba la atención de la zona perirenal? ¿Qué le llamaba la atención del pericardio? ¿Qué le llamaba la atención del mesenterio? ¿Qué le llamaba la atención de la cavidad? Que todas esas vísceras están cubiertas y acompañadas de grasa, que tiene un efecto protector contra el trauma. Todos los gorditos aguantan más fuertes, ¿cierto? Entre más grasa haya, pues mayor protección hay en cuanto al efecto antitrauma del impacto que puede tener. Entonces, cuando hablamos de que los líquidos se convierten en este caso en aislantes térmicos, en aislantes eléctricos. Bueno, son transportadores. Son transportadores. ¿Cuál es el medio físico que predomina en el organismo? ¿Qué elemento químico predomina en el organismo? ¿Cuál? Se reserva 70%, pero cuando somos chiquitos, hasta un 80% de agua. ¿Cuál es la definición de lípidos? Insolubles en agua. ¿Qué necesita? ¿Y cuál es nuestro principal sistema de transporte de todas las cosas, nutrientes, de moléculas, de todo? ¿Y la sangre qué es? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La naturaleza ha diseñado moléculas que se encargan del transporte de otros líquidos que son más insolubles en agua. ¿Cómo se llama un compuesto cuando tiene la posibilidad de moverse entre el agua y los líquidos? ¿Cómo se llama ese tipo de moléculas? ¿Cómo se llama? Son las moléculas entre los líquidos, muchos son anfipáticos, o sea, se mueven bien en medios acuosos y se mueven bien en medios oleosos, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener en el plasma unas moléculas transportadoras de lípidos que tienen naturaleza lipídica, pero son anfipáticas. ¿Sí? Y hay un principio de la química que dice que lo semejante disuelve a lo semejante. Y aquí funciona. Funciona en la membrana cuando usted tiene que atravesar esa bicapa. Y lo veíamos con las vitaminas. Yo les decía, vitamina A pasa adelante, vitamina D pasa adelante, vitamina K pasa de largo, las otras necesitan transportar, que es lo que entra, que no pasa. ¿Cierto? Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a tener ese tipo de cosas. Hormonas, hay un grupo de hormonas que se llaman las hormonas liposolubles. Las hormonas sexuales son derivadas de lípidos. Las hormonas tiroideas tienen un comportamiento diferente, pero también son derivadas de lípidos. Recuerden ustedes que el retinol y el calciferol tienen comportamiento de hormonas. ¿Cierto? Cuando hablábamos de que regulaban la división celular, el telermit, cuando hablábamos de este tipo de cosas. Entonces, nosotros vamos a tener también una serie de señales intracelulares, el diacilglicerol, el monocilicol, que son derivados del triglicérido que funcionan como mensajeros intracelulares. Y entonces nos encontramos nosotros otro tema que son los emulsificantes intestinales. ¿Ustedes saben qué es la lecitina? ¿Sí la han oído nombrar la lecitina? ¿La han escuchado? ¿Se han preguntado qué es y por qué la venden para subir de peso, para bajar de peso, para mejorar la digestión? ¿Qué es la lecitina? Es un emulsificante, pero ¿qué es químicamente?
fosfatidilcolina, fosfolípido. Entonces es el principal componente de la bilis, es al que le agradecemos que podamos digerir la grasa, que la podamos diluir, la podamos emulsificar. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros la capacidad de tener esos emulsificantes que nos ayudan. Y a nivel vascular, este papel lo hacen unas partículas que llaman lipoproteínas. Que las vamos a mirar luego. Entonces vamos a tener nosotros toda esta serie de cosas. Tenemos receptores de membrana celular de naturaleza empírica. Algunos glucolípidos son receptores de membrana, son amplificadores de señales intracelulares. Otros funcionan como segundos mensajeros intracelulares. Miren ustedes lo que en algún momento se pensó que solo era reserva energética, era solo para guardar lo que sobraba, lo que comíamos. Cada vez se le van encontrando funciones, desde las más simples a las más complejas, en el proceso de la señalización y en el proceso de funcionamiento. Entonces, es bueno que tomamos todo esto porque eso nos va a ayudar a nosotros a mirar el panorama interno. También hablar del diacilcerol, del inositol trifosfato, en los sistemas de amplificación de las señales hormonales. Pues hay hormonas que estimulan la ruptura de los diacilceroles o de los fosfolípidos como acilcerol y acilcerol que se convierten en amplificadores acilogramados. En general eso funciona así. ¿Qué les contaron de la clasificación? Hay un montón de clasificaciones apólicas. A mí me gusta esta que es como la más sencilla. Primer grupo, líquidos simples. Ya nos permite predecir cuál será el segundo grupo. Complejos. El de los líquidos complejos. ¿Y cuál será el tercer grupo? ¿Cuál es el tercer grupo? Si hay unos simples y hay unos complejos, ¿cuál es el tercer grupo? Los que no son ni simples ni complejos. Son los otros líquidos. Esta es la clasificación que me parece a mí como la más práctica, la más sencilla y por lo general la que más usan los líquidos. Ustedes miran un líquido simple. Combinamos un solvente, que es el alcohol, con un ácido graso. Y cuando ustedes vean ácido graso más alcohol, eso es un líquido simple si no tiene más nada. Entonces, dentro de estos líquidos simples, nosotros vamos a tener aquí el grupo de los líquidos complejos. Que es un líquido simple más otra cosa. Puede ser fosfato, puede ser un carbohidrato, puede ser una proteína, puede ser un aminoácido. Vamos a tenerlo nosotros dentro de los líquidos complejos. Y el tercer grupo, que es el del resto del mundo, son los que son precursores de líquidos y los que son derivados de líquidos. Estos forman parte del tercer grupo. No son ni simples ni complejos, sino aquellos que dan origen a estos o los que se pueden derivar de estos. Por eso forman parte de ese grupo adicional. Bueno, vamos a mirar los líquidos simples. Entonces, el líquido simple, y ustedes saben que vamos a tener alcohol y ácido graso. Los ácidos grasos, luego los detallamos, cómo son, cuáles son los comunes, cuáles son los que más se usan, cuáles son los que la naturaleza nos ha destinado para utilizar. Pero el alcohol puede variar. El alcohol más utilizado es uno que ustedes deben nombrar, que se llama el glicerol. ¿Sí? ¿Quién se acuerda cómo es el glicerol? ¿Cuántos carbonos tiene? ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 3 carbonos, es la base de los carbohidratos. Recuerdo que cuando hablamos de gliceraldehído, hablamos de la hidrogenasa, siempre es la base de los carbohidratos. Entonces nosotros tenemos el glicerol, es un triol. ¿Qué quiere decir eso? Tiene 3 carbonos, 3 OHs. Es un alcohol con 3 grupos funcionales hidroxilo. Cuando yo tengo un alcohol con grupo OH, tengo la posibilidad de hacer enlaces con grupos aldehídos o con grupos ácidos. Cuando nosotros cogemos un alcohol
y lo combinamos con un ácido, ¿qué producto tenemos? Química, de sexto, de 11, perdón. Un alcohol más un ácido, ¿qué nos da? Un alcohol más un ácido, ¿qué producto nos da cuando yo los fundo? ¿Qué nos da? A ver. ¿Qué nos da? Un éster. Entonces usted puede oír hablar que los ácidos grasos se esterifican. Vamos a hablar de ácidos grasos esterificados cuando están pegados a un alcohol. El ácido graso por naturaleza pues, tiene un grupo funcional carbonilo, tiene un grupo COH. Y ese grupo ácido yo lo puedo pegar con alcohol, deshidrato esa unión, agua y con COH. Entonces, en ese orden de ideas, yo podría tener el glicerol, esta molécula que ven aquí, 3 carbonos con 3 OH, y yo le voy a pegar un ácido graso. Voy a esterificar a este alcohol y este carbonito. Sí, este carbonito. Entonces, aquí nosotros vamos a tener, que yo puedo tener el glicerol como principal alcohol, este que ustedes ven aquí. Y este glicerol yo lo puedo sustituir por un ácido graso, con 2 ácidos grasos o con 3 ácidos grasos. Entonces, cuando solamente tengo un ácido graso, le llamo monoacilglicerol. Cuando tengo 2 ácidos grasos, lo voy a llamar diacilglicerol, que es un mensajero interceptor. Amplificador presional hormonales. Y cuando tengo el ácido graso, el glicerol con 3 ácidos grasos, lo voy a llamar un triacilglicerol. Y este triacilglicerol, que ustedes conocen como triglicérido. El nombre no es el mejor, el nombre no es el adecuado, pero se volvió parte de la jerga de los lípidos y todos hablamos de triglicéridos. Pero triglicéridos, el nombre adecuado es el triacilglicerol. Quiere decir que es un glicerol con 3 ácidos grasos y cada una de las cosas. El monoacilglicerol es relativamente soluble en agua porque le quedan 2 OH. El diacilglicerol es parcialmente soluble en agua porque le queda un OH. Pero el triacilglicerol es absolutamente insoluble en agua. Porque los 3 OH están tapados por 3 ácidos grasos que son cadenas alimáticas de tamaño medio, claro, dependiendo del triacilglicerol. Sí, entonces no olviden, cuando nosotros tenemos un triacilglicerol, hablamos de un lípido neutro. ¿Neutro por qué? Porque los 3 OH que voy a reaccionar están tapados. Es una molécula absolutamente insoluble en agua. Y yo puedo tenerlo en estas 2 formas. Los triacilgliceroles o son grasas o son aceites. A la temperatura ambiente. Ejemplo de grasa, triacilglicerol. La manteca. Otra grasa. Otra manteca. La misma manteca. La manteca también. ¿Sí? Entonces, ustedes ven aquí lo que es el tocino, la famosa entella, la manteca, la mantequilla, todo lo que sea líquido simple, sólido a temperatura ambiente, es una grasa. Cuando ya ustedes tienen ese mismo componente líquido a temperatura ambiente, pero son triglicéridos. ¿Qué es lo que yo tengo que la hacer? Son triglicéridos. Lo que pasa es que lo que varía es el ácido graso. Dependiendo del ácido graso, de si es saturado o no, pues va a ser una grasa o va a ser una. Estamos hablando de temperaturas ambientes. Ustedes cogen si han entrado a la cocina alguna vez, a ver cómo preparan los chicharrones, ustedes se van a dar cuenta que cuando sacan el chicharrón, ahí queda una solución líquida.
que si usted la deja en la temperatura ambiente se vuelve blanca, se le cuaja porque es una grasa, el tocino, el cerdo, se utiliza para muchas cosas. Entonces, no olviden que los triacilgliceroles o los triglicéridos pueden ser sólidos o pueden ser líquidos dependiendo de la composición del modelo químico de la célula. El alcohol sigue siendo el mismo, uno de los más solubles, uno de los alcoholes que pasan por todos lados, se mueve entre membranas, se mueve entre plasma, no tiene ningún problema, y eso hace que tengamos nosotros esa posibilidad. Cambiamos de alcohol y nos vamos a este alcohol que es el esfingol. Un alcohol, ustedes lo ven aquí. También se llama esfingosina, porque es un alcohol aminado. Ustedes ven aquí está la función alcohol, aquí hay una función alcohol, aquí hay otra, y tiene un grupo amino, que se llama un alcohol aminado. Y esto que ustedes ven ahí es una cadena larga, como el 19 de carbón, aquí está representado, pues esto es una cadena alifática de enlaces simples, ¿cierto? Que forma esta cadena que ustedes ven aquí, y aquí tenemos nosotros el grupo R y tenemos aquí el grupo funcional. Entonces yo le puedo poner a este esfingol, le puedo poner un ácido graso y armo lo que se llama una ceramida. O sea, el lípido simple, que es el alcohol más un ácido graso, se llama ceramida. Y esta es la base para hacer lípidos más complejos. Entonces, ustedes, ¿por qué creen que la mielina, cómo se llama la mielina? ¿Cuál es el nombre correcto de la mielina? La esfingomielina. ¿Por qué se llama así? Es un lípido simple, arranca con una esfingosina que tiene esfingol, y aquí le pegamos otras cositas y lo vemos completo. ¿Sí? Entonces, esta ceramida es la base de la mielina. Con un sustituyente, cuando utilizo esto como un líquido simple, le pongo un radical adicional, lo convierto en una molécula con un líquido funcional. Esta es la base de la cera de las orejas, la cera de los conductos auditivos. Es una ceramida que tiene un alcohol más largo que la glucosina. Como el 35 carbón. La cera esa que saca de los oídos, normalmente es un líquido simple. Entonces, tenemos nosotros aquí las ceras, en este grupo están las ceras y las ceramidas. La cera de las abejas es un líquido simple, depende de la en el panal de las abejas, es un líquido simple. Y las ceramidas pues, son los precursores de la esfingomielina para generación. Segundo alcohol, el esfingol. Tenemos un tercer alcohol que ustedes conocen, lo más seguro que lo conozcan de referencia, que hayan oído hablar mucho de él, es este. El colesterol. Ven ustedes, 4 anillos, una cadena alifática lateral que viene por aquí en la posición 3 más. Este bache yo lo puedo esterificar. Yo hablo del colesterol libre o del colesterol esterificado. El alcohol es el colesterol. El lípido simple es cuando hay TOH, yo lo tapo con un ácido graso y lo convierto en el colesterol esterificado, que es la molécula que ustedes ven. Entonces, estos serían las moléculas que nosotros, los alcoholes son el glicerol, el esfingol y el colesterol, alcoholes naturales. De ahí hacemos gran parte de los lípidos simples, la mayoría o todos, y tenemos nosotros que cuando yo le pongo a este colesterol, le tapo el único H, pues al igual que tenemos el colesterol libre o tenemos el colesterol esterificado, vamos a seguir hablando de los dos cuando veamos el metabolismo de las lipoproteínas, y esto hace que cuando yo les hable a ustedes de lípidos neutros, estoy hablando de los triacilgliceroles y el colesterol esterificado. No tienen posibilidad de reaccionar con nada más porque tienen sus grupos funcionales alcoholes tapados. El triacilglicerol tiene los 3 OH tapados y el colesterol tiene su único H tapado con un ácido graso que hablamos del colesterol esterificado. Y lo vamos a mirar cuando hablemos del metabolismo del colesterol. Vamos a hablar más de este que del colesterol. 5 minutos.